Hello everyone, this is Miss Daniela here. Today I'm here to talk to you about reported speech as we did on the last worksheet we worked on. And well, we're going to start working, but first I'm going to explain a little bit in Spanish. Hola a todos, aquí Miss Daniela. Estoy acá para hablarles sobre Reported Speech, que fue el contenido que vimos en la última guía. Contenido que se va a reforzar con este video y que se va a trabajar más adelante en unas guías más que son como para consolidar el contenido. Y vamos ahora entonces a repasar y a revisar cómo se hacía de manera correcta el Reported Speech. Okay, so we use the reported speech when we are telling someone what another person said or thought, but we do not use their exact words. ¿Para qué usamos el reported speech? Lo usamos para decirle a alguien lo que otra persona nos dijo anteriormente sin usar sus palabras exactas. For example, in direct speech, I want to live in London, Mark. In reported speech, the same sentence, Mark said that he wanted to live in London. En el ejemplo, primero puse el habla directa. En el habla directa es lo que yo le digo directamente a otra persona. Ahí Mark le dijo, o Mark me dijo, por ejemplo, quiero vivir en Londres. Eso lo dijo Mark. Como lo dijo Mark, está con quotation marks, con comillas. Cuando yo cambio esa oración a reported speech, lo que hago es cambiar el inicio al decir Mark said that, Mark dijo que. Cambio el sujeto, I, porque ya no es yo, sino que yo estoy contando lo que él dijo, he. Y voy a irme a el pasado, porque cuando me dijo esto él, en el pasado. Por lo tanto, mi verbo va a cambiar a un tiempo atrás en el pasado. Mark said that he wanted to live in London. Entonces, en habla directa, yo quiero vivir en Londres. En habla reportada, ya decimos, Mark dijo que él quería vivir en Londres. Please note that quotation marks are not used in reported speech. Verb tenses, pronouns, and some time and place words may change because the time and the place that the speaker is using may be different. When we report a statement, we use reported verbs such as say and tell. Primero, prestar atención a unos puntos súper importantes. En habla directa solamente vamos a usar los quotation marks, que son las comillas. En reported speech no vamos a usar comillas, ¿ya? Porque ahora no estamos diciendo literalmente lo que dijo la persona. Los tiempos verbales, los pronombres, algunas expresiones de tiempo y de lugar pueden cambiar desde el habla directa hasta el habla reportada, ¿ya? Porque obviamente van a cambiar desde el cuando me lo dijo hasta el cuando yo lo estoy contando. Y el último punto también dice que cuando vamos a reportar una oración, nosotros lo más probable es que usemos uno de estos dos verbos, say o tell, ¿ya? Para reportar una oración. Ya, aquí yo tengo un cuadro comparativo entre el direct speech y el reported speech y que dice desde qué tiempo hasta qué tiempo tengo que cambiar yo. If the sentence in direct speech is in present simple, I am going to report the sentence using the past simple. If the direct sentence is in present continuous, I am going to report the sentence using the past continuous. If my direct sentence is in present perfect, I am going to report the sentence using the past perfect. As the past perfect is the
the farthest in the past that we can use, there is no change if my direct sentence is using the past perfect. In the verb, we are going to maintain the past perfect. We are just going to change the subject or the time expression. Indirect speech, will, it's going to change for would, and can, it's going to change for could. Entonces, acá tenemos un cuadro donde me dice que si yo tengo una oración en habla directa en presente simple, al cambiarla a reported speech va a pasar a pasado simple. ¿De qué manera? Solamente cambio el verbo. Además de cambiar siempre el sujeto. Acuérdense que si es aquí, I eat cheese, he said that he ate cheese. Estamos hablando de quién dijo, ¿ya? Luego en presente continuo, he said, I'm eating cheese. He said that he was eating cheese. Cambio en el tiempo, am por was. El verbo con ing se mantiene y cambio en el sujeto. El presente perfecto va a cambiar a pasado perfecto, es decir, el have por had. Si tengo pasado simple, este verbo en pasado simple se va a cambiar a pasado perfecto. El pasado perfecto es lo más pasado que puede haber, por lo tanto, si me dicen en habla directa una oración en pasado perfecto, no tengo por qué más cambiarla que pasado perfecto. Lo único que voy a cambiar en sí va a ser el sujeto. Si tengo una oración expresando futuro con will, la voy a cambiar a would, y si tengo una expresión con can, la voy a cambiar por could. Okay, place changes. If in direct speech I have the place expression here, in reported speech it's going to change for there. If in direct speech I have the expression this, is going to change for that, okay? For example, in direct speech, I say, I am happy here. The changes are, I, it's going to be changed for he or she, depending on who is talking. If it's Mary, she. If it's my dad, it's going to be he. Then the change in the verb to be, am for was. And the place expression here, it's going to change for there. I am happy here, she was happy there, or he was happy there. I love this jacket. He or she said that he or she loved that jacket. This jacket, that jacket. Time changes. The time expressions also change. For example, the word today changes for that day, yesterday for the day before for 2 days before, etc. For example, in direct speech says, I'm sorry, I watched a movie yesterday. This is a sentence using the simple past in direct speech. Changes for, he had watched a movie the day before. ¿Ok? Entonces, si yo tengo expresiones de tiempo en mi oración directa, cuando la cambie a habla reportada, también esas expresiones de tiempo van a cambiar. Por ejemplo, la palabra today va a cambiar por that day, yesterday por the day before, y todas las que están hacia abajo van a cambiar al que está al lado de ella. Por ejemplo, si yo tengo la oración en habla directa, I watched a movie yesterday, yo vi una película ayer, va a cambiar a reported speech. Él dijo que él había visto una película el día anterior. Okay? He said he watched a movie the day before. There are more time expression changes. For example, the word next for the following, the word last for the previous,
the word ago for before, the word now for then, and the word tonight for that night. Okay, that's for you to be clear on the time expressions. The personal pronouns change. They change in the personal pronouns and the personal possessive pronouns. Okay. Hay cambios también en los pronombres personales, no solo las expresiones de tiempo o las expresiones de lugar como vimos antes, sino que también en los pronombres personales. I puede cambiar por he or she. You va a cambiar por I, she, he, we or they, porque recuerden que you puede ser singular o plural. We for they, me for him or her, you for him, her, us, them, us for them. En la parte posesiva, my for his or her, your for my, his, her, or their, etc. Let's see this in examples. Veamos esto en ejemplos. It's easier to understand by looking at the examples. In direct speech, en habla directa, yo digo, I am happy. If I report that, I changes for she. She was happy. I am happy. She was happy. My mom is beautiful. The possessive my changes and goes like this. Her mom was beautiful. Okay, so now it's not my mom, it's her mom. Okay, so we are, I'm sorry. There we were. We are going to see the difference between say and tell. These two verbs are very important for the reported speech because we always start with say or tell. Vamos a ver la diferencia entre say y tell, que son dos verbos que usamos mucho en el reported speech. Principalmente para comenzar la oración. Say is to say something to whatever person, and tell, we tell somebody a specific something, okay? She said she wanted to live in the countryside, and there is no idea who is the receiver of the message. And the other example says she told Mary she wanted to live in the countryside. The receiver here is very clear, it's Mary. En los ejemplos podemos ver bien claro cuál es la idea ya. El say se usa para decir algo sin especificar quién es la persona que recibe el mensaje, y tell se usa para decir especificando quién es la persona que va a recibir el mensaje. En este caso sería Mary, ¿ya? Usualmente vamos a usar la forma pasada del verbo, por lo mismo lo dejé escrito ahí, said y told. And that's it for the reported speech. If there is anything that you didn't understand, please write and let me know. You can ask all the questions you want and I will answer them for you. Chicos, espero que haya quedado claro. Si hay algo que no entendieron, pueden escribirme un correo electrónico o pueden ubicarme por webclass. Yo voy a contestar todas las dudas que ustedes tengan, todas las que sea necesario contestar, ¿ya? No lo duden y no lo piensen dos veces. Voy a dejarles algunas actividades para que puedan realizar en su casa, en sus libros, ¿ya? Son las que están aquí anotadas: Student Book Page 18, Activity Book Pages 6, 9 and 10. Espero volver a verlos pronto. Espero que estén todos muy bien en sus casas. Please take care and have a good week. Bye bye.